Un saludo nuevamente a todos. Estamos haciendo un video más acerca de la palabra de Dios, buscando información siempre fidedigna y que sea de utilidad para que nosotros podamos tener una comprensión mejor acerca de la revelación que Dios nos ha dejado. Mi nombre es Carlos Martínez y me siento honrado de estar explicando nuevamente un tema maravilloso. Anteriormente habíamos hecho ya un video acerca de la historia. La historia es muy importante porque nos va a permitir conocer de primera mano detalles para poder tener una mejor comprensión acerca de las situaciones que vivieron estos primeros patriarcas o grandes hombres de Dios. En el video que por aquí les voy a recomendar, que es el primero que hicimos de historia para que ustedes puedan verlo, hablamos acerca de la genealogía desde Adán hasta Noé. Es decir, de cuando Dios creó a Adán lo tomamos como el año cero hasta que llegó Noé, que habían pasado aproximadamente 1656 años de la creación. Es decir, estamos hablando de unos 2350 años antes de que llegara Cristo. De eso se trató ese primer video donde vimos los hijos de Adán, que fue Caín, que fue Abel, cómo Dios lo recompensó con otro hijo que fue Set, y Set tuvo a Enos a Cainán, Mahalaleel y así hasta llegar a Noé. Bueno, ahora este video lo empezaremos a partir de los hijos de Noé, esto es Sem, Cam y Jafet, que estuvieron con él dentro del diluvio. Te invito para que tomes tu Biblia, para que la abras en el capítulo 10 del libro de Génesis. Estaremos viendo los versículos totalmente de este capítulo y el capítulo 11 del mismo libro, del versículo 10 hasta el 26. Bueno, espero que sea de bendición este video para ti y que puedas adquirir un poco más de conocimiento. Empezamos entonces. En este video, que es el de Historia 2 de Sem, Abraham, empezaremos hablando acerca de lo que dice la Biblia, hablando de los hijos de Noé. Hubo una bendición para Sem, Dios lo bendijo, y de ahí sacó el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. A Jafet se le dijo que iba a ser engrandecido y hubo una maldición sobre Cam. Cada uno, o sobre su hijo, ¿no? Cada uno de ellos, cuando estuvieron en la Torre de Babel, ahí en la llanura de Sinar, que lo hemos ubicado como Irak, Dios al confundir sus lenguas, cuando hicieron aquel sigurat, ¿no? Aquel templo pagano en aquella ciudad, Dios les confunde la lengua y se esparcen. Fueron repartidas las tierras según su lengua, según dice la Biblia, sus naciones. Entonces, por el primero que vamos a empezar a hablar es por Jafet. Dice Génesis 10:5, hablando de los hijos de Jafet, que ellos poblaron las costas según sus lenguas, según sus naciones. Bueno, entonces recordemos que Jafet es el hijo de Noé, que la promesa sobre él fue que iba a ser engrandecido. Jafet tuvo 7 hijos, los cuales son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Gomer tuvo Askenaz, a Rifat y a Togarma. Y los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Así como ustedes lo van a ver en esta diapositiva, para que ustedes se ubiquen de una manera fácil quiénes fueron los hijos de Jafet. Las naciones que salieron de los jafetitas, como se les conocía, o como se les puede decir, al irse ellos rumbo a Europa, a esa zona donde está Rusia también, a ellos se les conoce como las naciones actualmente Alemania, los germanos, salieron los franceses de ellos, los rusos por parte del hijo de Jafet, que es Magog, por parte de Javán, los jonios o lo que es Grecia, que conocemos como los griegos, los hindúes de la India, y por parte de Madai, los medos, que es una nación que la Biblia habla mucho de ellos. Entonces, este mapa y estas naciones que les dejo aquí en esta diapositiva es para que ustedes vean que toda la gente que en esos principios se fueron hacia Europa es la gente que provenía de este hijo de Noé, Jafet. El segundo hijo del que quiero comentarles es Cam.
Ellos agarraron para la zona de África. Dice Génesis 10:19 que desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza en dirección de Sodoma y de Gomorra fueron las habitaciones de la gente de Cam. Cam tuvo 3 hijos. Uno fue Cus, otro Misraim y el otro fue Canaán. Estos fueron descendientes del hijo maldecido por Noé. Los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Rama, Sabteca y Nimrod, que en el video anterior hablamos de las hazañas de este hombre malo. Misraim tuvo a Ludim, Ananim, Lebaim, Neftuim, Patruchim y Casluim. Y los hijos de Canaán, Sidón, Ed, Jebuseo, Amorreo, Jerjeseo, Eleveo, Araseo, Sineo, Arbadeo, el Semareo y el Amateo. Todas estas personas fueron descendientes de Cam. Ellos, las naciones de Cam, podemos ubicarlas por mencionar algunas, que son los etíopes o los egipcios, que son vecinos de Israel, los cuales provienen de Misraim, los libios y también Palestina, la actual, que proviene de Canaán. Estas naciones son las que ellos dieron origen. En el tercer lugar podemos encontrar a los que se van para Asia. Dice Génesis 10:30 que ellos desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente habitaron. Es decir, estamos hablando de Sem. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Arfaxad tuvo como hijo a Sala y Aram a Uz, a Ul, a Jeter y a Mas. Ellos se fueron, como ustedes pueden ver esta diapositiva, hacia Asia, y las naciones que salieron de Sem fueron los persas por parte de Elam, los lidios, los arameos, que son descendientes originarios de Aram, los sirios por Asur, los que habitan Arabia, los hebreos y también los caldeos por parte de Arfaxad. Ellos son las naciones que vienen por parte del origen de esta descendencia que Dios trajo por medio de Sem. Entonces podemos ver cómo todas estas naciones, cómo todos estos pueblos, dice el libro de Hechos 17:26, cuando el apóstol Pablo está hablando en Atenas con ellos, les dice que de una sangre, de un solo linaje, Dios hizo toda la humanidad. Entonces, esta parte que estamos leyendo de Génesis nos da los argumentos para entender por qué Pablo está diciendo eso. A veces nosotros podemos tener una fe en decir, es que yo creo porque así lo siento y porque Dios así lo dice, pero no está mal, es su fe. Pero nosotros debemos de aprender a tener como cristianos argumentos de nuestra fe. Es decir, poder explicar el por qué creemos en las cosas. Si yo digo que Dios hizo de una sangre todo linaje, yo tengo que tener argumentos, yo tengo que tener bases sólidas, tanto históricas como bíblicas, para que mi fe esté fundamentada y para que mis hijos también ellos puedan tener respuestas sólidas, no solamente vernos como unas personas con una fe que no tiene realmente un sustento. De estos pueblos, de estas naciones en las que me quiero enfocar, es en la genealogía de Sem, porque de esta genealogía es en la que se va a centrar toda la Biblia. En esta genealogía es donde Dios nos va a mostrar su plan perfecto. De esta genealogía van a salir los grandes hombres, los poderosos llamamientos, los milagros majestuosos. De esta genealogía, de este origen de Sem, va a salir el pueblo de Dios, los israelitas, que hasta ese momento ellos son conocidos como semitas. Eran descendientes de Sem, por eso se les decían semitas. Pero los semitas no solamente son el pueblo de Israel, ya vimos que varias naciones salen de estos pueblos, como hablar de antisemitismo, sino es en contra de todos los descendientes de Sem, ¿no? Entonces podemos ver que Sem tiene 100 años cuando engendra a Arfaxad. Estamos hablando por ahí del siglo 23 antes de Cristo. Aquí está en la diapositiva.
Y Arfaxad tiene 35 años cuando engendra a Sala. Sala tiene 30 años cuando engendra a Eber. Y Eber vivió en el tiempo de la Torre de Babel. Su nombre da origen a los hebreos. Por eso cuando alguien habla de Abraham, Abraham el hebreo, ¿no? Ya no se les decía, o ya no los podemos ver la diferencia de decir hebreo al descendiente no general de Sem, sino al que viene ya por la línea del hijo de Arfaxad, de Sala y de Eber. Después de Eber ya se les dice hebreos. Quiere decir, ellos vivían entre el Éufrates y el Tigris. Ellos vivían en la parte de en medio de los dos ríos, por eso se le llamaba Mesopotamia, entre ríos, y eran muchas ciudades las que estaban ahí, que es el actual Irak, Bagdad, toda esa parte hasta el Golfo Pérsico. Y por eso cuando ellos se brincaban el río para ir a la otra tierra, que fue lo que hizo Abraham, que lo miraremos más adelante, entonces ya se le decía hebreos, porque cruzaban, eran del otro lado. Entonces él le da, dicen los estudiosos, los que se van a las etimologías de las palabras, que eso quiere decir Eber y que por eso a Abraham se le decía el hebreo. A los 34 años, Eber engendra a Peleg. Este hombre Peleg es el que en su tiempo es repartida la tierra. O sea, él vive el tiempo de la Torre de Babel, de la depravación, de la degeneración terrible, y él es testigo de cuando unos se van según sus lenguas, los que se entendieron unos con otros, agarraron para un sitio, unos para Europa, otros para África y otros para Arabia, para esa zona de Asia. A él le tocó vivir. Después, a los 30 años, él engendra a Reu. Reu a los 30 años engendra a Serug. Y Serug a los 30 años engendra a Nacor, que es el abuelo de Abraham. Es maravilloso ver cómo Dios nos va dejando de repente estos capítulos que son nombre tras nombre. Peleg engendró a Reu, Reu engendró a Serug, Serug engendró a Nacor. De repente no es interesante para muchos cristianos, pero debería de ser de suma importancia, porque leímos el texto de Hechos donde dice que Dios de un linaje, de una sangre hizo un linaje, y aquí es donde tenemos los argumentos para defender esa declaratoria de fe. Nacor a los 29 años engendra a Taré, que es el padre de Abraham. Entonces Taré tenía 70 años cuando empezó a tener hijos, pero tuvo a Abraham hasta los 130 años de vida. A los 130 años fue cuando fue engendrado este hombre Abraham. Y estamos hablando que habían pasado alrededor de 2008 años después de la creación. O sea, fíjense, vamos en el capítulo 11 de Génesis, pero ya han pasado 2008 años aproximadamente que Dios hizo a Adán, para que cuando estudies la Biblia te des un margen de tiempo de lo que había pasado. Cuando estamos estudiando a profundidad la Biblia nos damos cuenta que tanto Eber, de donde viene el término hebreos, y Sem, que es el hijo bendecido de Noé, ellos son contemporáneos de Abraham. Ellos todavía no habían muerto cuando Abraham ya había nacido. También podemos ver por los tiempos, por los siglos, viendo la historia antes de Cristo, Babilonia ya se había convertido en un estado fuerte. Egipto ya estaba abriendo sus puertas comerciales a la industria, y Asiria ya se estaba expandiendo. Entonces, no podemos pensar que el tiempo de Abraham era un hombre que vivía allá en el cerro, allá en el desierto, sin tener nada que hacer, que es la concepción que nos dan los historiadores hacia ese tiempo donde nos pintan al hombre como si fuera un hombre de las cavernas, cosa totalmente contraria. Bueno, este video de historia quiero dejarlo hasta aquí, este segundo video. Quiero que lo analicen, que lo estudien a profundidad. Quiero que vean lo maravilloso que es la palabra de Dios que se cumple, y que puedan ser unas referencias, unas bases más para que nuestra fe aumente. Los invito a que leamos la palabra, los invito a que nos ciña la palabra de Dios,
y que la historia, que es muy importante, se vuelva una parte trascendental en nuestra vida para poder adquirir argumentos acerca de nuestra fe. En el siguiente video que estaré subiendo, si Dios me lo permite, empezaré a hablar ahora del llamamiento directo de Abraham. Hablaremos de cómo Dios le habla en Ur de los Caldeos, de la situación de Ur, de la situación de Harán, de la situación de a dónde llega Abraham en ese primer viaje y cómo él tuvo un encuentro con Dios para poder atender el llamado. Bueno, mi deseo es que Dios te bendiga, aprovecha el tiempo y sírvele al Señor Jesucristo con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Dios te bendiga.